La timidez a veces viene confundida con el concepto de la introversión y a veces tampoco se sabe si lo que sentimos es timidez o va más allá y lo que tenemos es ansiedad social. Por eso hoy he decidido hacer este vídeo para hablar individualmente de estos conceptos, comentar cuáles son las similitudes y cuáles son las diferencias. Vamos allá. Vamos a iniciar con la introversión. La introversión es una dimensión de la personalidad que engloba rasgos como la tranquilidad, la introspección, distancia con los demás, cautela, control emocional. Como digo, es un rasgo de la personalidad. Es decir, las personas introvertidas nacen, crecen, se reproducen y mueren introvertidos. Estas personas tienen un mayor interés por el mundo interno, los pensamientos, las emociones, y tienen preferencia por ambientes calmados y con poca estimulación, de la manera en que recargan energías, las baterías, es más bien a solas, se sienten personas más reflexivas y se saturan con mayor rapidez ante la estimulación. Por eso prefieren entornos tranquilos, con poco ruido y conversaciones uno a uno o en pequeños grupos. Un introvertido puede pensar, así soy y es lo que necesito. La timidez se puede conceptualizar como un rasgo del temperamento, presumiblemente heredado y visible en una gran variedad de situaciones sociales. La timidez suele ser transitoria y disminuye conforme vamos madurando y adquiriendo más habilidades para relacionarnos con el miedo, dependiendo del ambiente de nuestra crianza. Se puede categorizar la timidez en dos maneras. Una, la timidez ligada al miedo por los demás. Personas que presentan una gran inseguridad ante la presencia de extraños por el miedo que tienen de ser evaluados de manera negativa. Ese tipo de timidez viene acompañada de una gran evitación de las relaciones sociales. Por otro lado, está la timidez ligada a la autoobservación, el miedo a uno mismo. Son personas que tienen un gran número de pensamientos en los que evalúan negativamente sus propias capacidades. Estas personas no tienen tanta inhibición social como las del grupo anterior. El resto de personas ven a las personas tímidas como personas nerviosas, ansiosas, que tartamudean, que se enrojecen, que sudan, que evitan el contacto visual, que hablan con un tono de voz bajo, pero se relacionen con otras personas aunque estén incómodas y les cueste un poquito más alcanzar un nivel aceptable de comodidad y familiaridad. En definitiva, pueden llegar a hacer una vida normal en la que la timidez sea una simple molestia. Muchos autores definen la timidez como un factor de vulnerabilidad para el desarrollo de trastornos por ansiedad social. Pero, ¿y esto qué significa? Bien, se ha observado que las personas tímidas tienen más probabilidades de desarrollar un trastorno de ansiedad debido a que son más sensibles a ciertas situaciones. La timidez mal gestionada o en combinación con otros factores como el aprendizaje de conductas poco adaptativas, por ejemplo, la evitación de relaciones sociales, podría llegar a producir un trastorno de ansiedad social. Y antes de explicarte qué es la ansiedad social, quiero informarte de que una persona tímida puede ser tanto introvertida como extrovertida. Vamos a resumirlo en una frase. Las personas tímidas e introvertidas tendrían la frase de no puedo, pero es que no quiero. En cambio, las personas tímidas extrovertidas serían las que dicen quiero, pero no puedo. Ahora sí, pasamos a la ansiedad social. Cuando hablamos de ansiedad social, es un miedo profundo a ser evaluados de forma negativa en situaciones sociales. Es considerado un trastorno porque afecta a la calidad de vida de la persona a tal punto que le impide experimentar la vida que desea. Es la timidez llevada al extremo. Se experimenta una incomodidad de gran intensidad a varios niveles, tanto fisiológicos, cognitivos y conductuales. La ansiedad social puede ser generalizada o se puede presentar en circunstancias específicas, es decir, el miedo se puede manifestar en todas las interacciones sociales o en ciertas situaciones como dar una opinión entre colegas, comer en público, iniciar una conversación con desconocidos. A priori parece que la timidez y el trastorno de ansiedad social se parecen bastante, ¿verdad? Pero la realidad es que tienen algunas diferencias. Como diferencia primordial, podríamos decir que el trastorno por ansiedad social es más grave que la timidez, ya que afecta a diferentes áreas de la vida de la persona. Por ejemplo, podría afectar a su relación con la familia, al desarrollo en el trabajo,
diríamos que la timidez no afecta tanto al rendimiento de la persona. También, el impacto que provoca la ansiedad social en el antes, durante y después en una situación social es mucho más agravante que la timidez. Cuando sabes que se acerca un evento, una persona con ansiedad social puede estar pensando de manera catastrófica, es decir, recrear mentalmente amenazas imaginarias mucho tiempo antes del evento. En el evento, durante, no es capaz de relajarse y disfrutar porque está continuamente pensando en lo mal que lo está haciendo o en qué estarán pensando los demás. Y aún después del evento pueden pasar días, semanas y meses recordando lo mal que le fue. Y por último, en cuanto al curso del trastorno de ansiedad social, se ha comprobado la importancia de acudir a terapia para la adquisición de habilidades que pueden ayudar a superar estas dificultades. La timidez, por su parte, suele ir desapareciendo poco a poco conforme la persona va madurando. Ahora, para terminar de entenderlo, vamos a analizar los siguientes vídeos GIF que tengo preparados y vamos a analizarlos juntos y saber si estamos hablando de una persona introvertida, tímida o con ansiedad social. La idea con esto es que tú también empieces a plantearte, como me he planteado yo, por qué haces lo que haces y en base a qué has escogido actuar de la manera que estás actuando. Saber si lo que te pasa es que tienes introversión, es que tienes timidez, es que tienes timidez e introversión o es que ya has pasado al nivel de ansiedad social. Bien, empezamos. Nos encontramos en un evento con mucha gente. ¿Cómo actuaría en el caso de que fuera una persona introvertida, la cual le encanta hablar de sus propios pensamientos, de sus aspiraciones, sentimientos, de sus creencias? El hecho de ser una situación novedosa en el que seguramente va a haber muchísimas personas, le va a costar algo de tiempo aclimatarse. Preferiría estar en pequeños grupos con una sola persona, uno a uno, tener dentro de ese gran grupo su pequeño grupo, donde va a estar mucho más tranquilo. Y seguramente va a ser de las primeras personas que se vaya, porque se va a saturar de tanto ruido, de tantas personas, su energía va a bajar mucho más rápido que el que podría ser de una persona extrovertida. Si hablamos de que esa persona es una persona tímida, de manera generalizada, le va a costar un tiempo abrirse a los demás. Las personas tímidas necesitamos tiempo para coger confianza y sentirnos seguras como para hablar con la otra persona de sí misma, de una misma, sin temor. Si es una persona tímida y extrovertida, va a desear estar ahí, va a buscar la manera en la que poco a poco va a poder ir integrándose, aunque sea con molestia. Una persona que fuera tímida e introvertida va a ser como una mezcla de lo anterior con lo de ahora. Va a querer estar ahí, le va a costar un poquito, pero lo va a intentar y seguramente también será de las que primero se vayan, pero sabrá que al menos lo ha intentado. Lo que suele pasar con una persona con ansiedad social es que evite la situación. Si seguramente se encuentra llegando a esa fiesta y se da cuenta de que hay más personas de las que se esperaba, es posible que lo primero que haga sea evitar y huir. En cambio, si es una persona con ansiedad social, pero sabe que está en pleno trabajo, lo va a intentar probar esas herramientas, esas habilidades que se les está ofreciendo en terapia. Va a tener un gran malestar seguramente durante y después de la situación. Por lo tanto, es solo a raíz de herramientas, de habilidades aprendidas, que cada vez esa situación de malestar pueda ir disminuyendo. En el caso de que te digan, eres muy callado. Bien, para las personas introvertidas, normalmente prefieren comunicarse por escrito. La comunicación verbal requiere respuestas más inmediatas y eso va en contra de la tendencia de las personas introvertidas, ya que normalmente necesitan más tiempo para ordenar sus ideas. Por ponerte un ejemplo, prefiere que le escribas un email o un WhatsApp larguísimo a que le llames. Una persona tímida, en cambio, si le dices que tú no hablas demasiado, lo más posible es que se lo tome como un ataque y empiece a sentir todavía más temor y se quede más callada. Según el tipo de timidez que tenga, lo primero que le puede suceder es que todavía tenga más miedo a hablarle a esa persona o que empiecen a entrar esos pensamientos catastróficos que digas que no puedo hablar, es que yo no sé hablar, empezar a tener ese miedo a sí mismo y a desvalorizar sus capacidades y sus recursos. A la persona con ansiedad social le pasaría algo muy similar a la timidez, pero multiplicado por 3. La dificultad de comunicarse con otra persona genera una reacción ansiosa con gran intensidad. Es posible que en ese momento se levante y se vaya.
estará pasando por un nivel de estrés y ansiedad muy grande en ese momento y es muy probable que se quede pensando en esa frase durante días, semanas y meses. Y por último, ¿cómo actuarías si haces planes para sociabilizar, pero justo el día en que tienes que salir te encuentras así? Bien, la persona introvertida, según el día o la semana que haya pasado, si ha tenido una semana muy intensa, llena de tareas, de contactos sociales, su mente estará saturada y va a necesitar tiempo a solas, lo que es posible que decida quedarse en casa porque realmente sabe que lo necesita. En el caso de ser una persona tímida, si está bien de energía, es posible que se sienta algo insegura respecto a los planes de socializar, va a estar pensando, voy, no voy, voy, no voy, ¿qué hago? ¿Debería ir? ¿No debería ir? ¿Realmente siento que no quiero ir o es que tengo miedo a ir? En el caso de ser tímida e introvertida, lo más probable es que escoja quedarse en casa, pero en el caso de ser tímida y extrovertida, realmente va a estar deseando ir. Lo que pasa es que el miedo le va a paralizar. Seguramente le apetecerá mucho el contacto social, aunque pueda sentirse algo incómoda por momentos, pero es muy probable que decida ir con esa molestia. En el caso de la ansiedad social, la persona decide quedarse en casa porque anticipa que va a pasarlo realmente mal si sale con la gente. Por muchos planes que haya hecho, al final la ansiedad puede con ella y escoge quedarse en casa. Sería muy recomendable que aprendiera a gestionar esta situación. Espero que haya quedado claro la diferencia de estos conceptos, tanto las diferencias como similitudes, porque sí que las hay. Sin embargo, el hecho de saber lo que significan cada una de ellas es importante entender para entenderte y eso te va a llevar a respetarte.